Presentamos CN Plus al cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos a esta hora en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de entrevista y en esta ocasión seguramente también de debate. Tengo en esta sala de trabajo a dos asambleístas de tendencias absolutamente diferentes. Fabián Solano, asambleísta socialista, también presidente del Partido Socialista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Y también Luis Fernando Torres, asambleísta por la Alianza Social Cristianos Madera de Guerrero. Y sí, tiempo de cambio. Y tiempo de cambio, que está también con nosotros. Y les quiero agradecer también, le quiero agradecer también a usted su presencia. Me gustaría iniciar con usted, asambleísta Solano, porque usted fue el primero en plantear la posibilidad de la reelección presidencial para una ocasión más o de manera definitiva a raíz de las elecciones anteriores. ¿Qué nos puede plantear al momento? Diera la impresión de que ese tema ya no se está hablando. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a todos los televidentes. El Partido Socialista Frente Amplio, que me honro en presidir, hizo dos anuncios fundamentales e importantes luego de los resultados de las elecciones del 23 de febrero. El uno, y creo que es el más importante, es el llamado a la unidad de la izquierda, a la construcción y a la conformación de un Frente Amplio de izquierda en el que las organizaciones políticas desde el centro hasta la izquierda revolucionaria y socialista, podamos trabajar bajo una agenda programática, en unidad de acto, bajo parámetros absolutamente éticos, democráticos, para apuntalar un proyecto hacia el socialismo como es el proyecto de Revolución Ciudadana del cual el Partido Socialista forma parte. Ese es un hecho fundamental, importante, que ha tenido un eco nacional. Y un tema que tiene relación con lo mismo en medida de las circunstancias actuales e inmediatas, que es el llamado a la cohesión, a la unidad, y tengo que decirlo así con absoluta transparencia, bajo el liderazgo del compañero presidente Rafael Correa. Entonces, en ese sentido, el artículo 441 de la Constitución Política de la República determina claramente los caminos de la enmienda constitucional. Un proceso que eminentemente tendrá que pasar en su momento por la Corte Constitucional y que el mismo artículo 441 en sus dos numerales determina los caminos o los procedimientos a seguir para una enmienda constitucional. El uno, el más importante, creo, de acuerdo al debate que se ha abierto en la ciudadanía, que es el camino del referéndum, que los hombres y mujeres de la patria, la ciudadanía, se pronuncie si está de acuerdo o no con una reelección. Y el segundo, que es vía legislativa, que definitivamente de igual manera ahí determinan los tiempos y los plazos para el debate de este tema. Antes de entrar a analizar las posibilidades o los diferentes caminos, me gustaría conocer, asambleísta, su opinión en cuanto al concepto de la reelección, ya sea indefinida o no, en todas las designaciones populares. Bueno, en principio yo estoy de acuerdo con una reelección que vaya tan solo por un periodo más de aquel que ha sido electo un dignatario. Y si alguien quiere nuevamente volver a desempeñar la función, debería esperar un periodo. Yo no soy partidario de las reelecciones consecutivas e indefinidas. Creo que estas deben... ¿Por qué? Porque cuando alguien está demasiado tiempo en el poder, va perdiendo iniciativa. Además, en la campaña electoral existe por lo general la tentación de utilizar la maquinaria pública en beneficio de una campaña determinada y porque siempre se necesita relevos. Cuando la reelección es consecutiva, indefinida, no se pueden preparar relevos para el manejo de la cosa pública, que no puede estar a cargo de improvisados, sino de aquellos que adquieren experiencia en el ejercicio de sus funciones. El problema que tiene la Constitución ecuatoriana actual es que, no sé si por error, por olvido, solamente permite que una persona pueda desempeñar el mismo cargo 2 veces en su vida. Claro. Ello me parece también un obstáculo para que aquellos que tienen experiencia de alguna manera puedan retornar al mismo cargo. Por ejemplo, pensemos en la Presidencia de la República.
tal como está redactada la Constitución, el presidente de la República no podría ser candidato el 2017, Claro, así es. ni siquiera el 2021, Claro, tampoco no, el no 2025. existe. Ya se le acabaron sus Mire, posibilidades. y ello está mal, porque debería abrirse la puerta para que, pasando un periodo, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, pueda el actual mandatario candidatizarse, digamos, del año 2021. Y lo propio para otros que han sido alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales. Dentro de los debates que se están dando alrededor de esta propuesta, ¿esta alternativa de la reelección luego de un periodo sería la más viable? Recuerdo que también la planteó Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, fue uno de los primeros en plantearla. ¿Esa es la más viable a su criterio? Bueno, justamente nosotros nos sentimos contentos de ese gran debate nacional que se ha dado sobre el tema de la reelección. Es un tema que ha centrado la atención de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, incluso ha trascendido más allá de los límites nacionales. Es un tema que realmente le ha preocupado y particularmente, por ejemplo, ha habido manifestaciones como el Foro de Sao Paulo, que es el ente que coordina, que aglutina a la izquierda, de respaldar esta decisión por obvias razones. Yo discrepo de la parte conceptual en lo que manifestaba Luis Fernando. Yo creo que las reelecciones son importantes. No hay tema más democrático que los hombres y mujeres de la patria, por voto popular, puedan definir estos temas. Y en ese sentido, un tema que hay que construirlo. Tenemos una constitución clara, precisa, moderna, definitivamente, pero que no está escrita en piedra. Y temas que hay que corregirlos. Luis Fernando lo ha dicho y en eso comparto plenamente con él, que hay que enmendar. El artículo 441 se refiere plenamente a ese tema. Y obviamente no solo el artículo 144 que habla de la reelección para la presidencia de la República, sino el artículo 114 que habla de la reelección de los dignatarios de elección popular. Y yo voy más allá, incluso hay un sinnúmero de artículos de la Constitución que se refieren a las autoridades de los distintos poderes del Estado que bajo concursos de méritos y oposición podrían incluirse en el tema de la reelección, porque ahora constitucionalmente se les impide la posibilidad que bajo un estricto concurso de méritos de oposición puedan ingresar en este tema de la reelección. Es un tema absolutamente democrático y más aún en un proceso político del que los socialistas compartimos plenamente, que está en construcción. Yo creo que es fundamental. Aquí Luis Fernando mismo tuvo la suerte por 2 periodos de ser alcalde de Ambato en una reelección. Yo creo que lo hizo muy bien, un rol importante que definitivamente yo creo que eso no ha impedido los relevos ni ha sido antidemocrático. Y en otro tema que no es político ni de elección popular, puedo poner otro ejemplo. Y voy a tomar a Luis Fernando mismo como catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la que tenemos la suerte de que un socialista haya dirigido y con acierto por más de 20 años del rectorado de la Universidad Andina. Entonces la reelección no es un problema de principios, no es un problema de una situación estructural. Cuando las cosas van bien y tienen que construirse, los hombres y las mujeres tenemos que tener la decisión, y eso es el pedido que le hemos hecho al presidente, bueno, entonces, que revea su decisión personal y que definitivamente bajo una línea de una enmienda constitucional se le pueda dar la posibilidad de una reelección y que él también en lo personal tome esa decisión con valentía, con fortaleza, de obviamente consolidar este proyecto de revolución. ¿Y cuál sería el camino entonces para definirlo? ¿La asamblea a su interior en el debate, uno ahora, uno posterior luego de un año, o el referéndum, acudir a las urnas y que la gente lo decida? Bueno, la Constitución establece los caminos, la enmienda o la reforma, y tiene la asamblea que tomar la decisión inicial y luego la Corte Constitucional es la que dice este es el camino. Y claro, en uno y otro caso siempre hay diferencias, porque si uno opta por la enmienda por regla general, no necesitaría la asamblea que el pueblo se pronuncie. Si opta por la reforma, prácticamente el pronunciamiento popular es indefectible. ¿Y su criterio cuál sería? Bueno, mi opinión en general es que efectivamente una reforma de esta naturaleza sí afecta de alguna manera a los elementos del Estado, al elemento autoridad, sabiendo que el Ecuador tiene un régimen de gobierno presidencialista y al permitir la reelección continua e indefinida del presidente, indudablemente que un elemento del Estado, la autoridad, de alguna manera es afectada con esta reforma. Por ello yo soy partidario que en este tema
indudablemente exista una consulta popular, que la reforma no se la haga entre cuatro paredes en el hemiciclo legislativo por mayoría calificada, sino que sea finalmente el pueblo quien se pronuncie si es que van por ese camino. ¿Y su criterio, cuál sería lo más, Bueno, qué sería lo más viable? Yo ahí igual parcialmente comparto los criterios de Luis Fernando en el tema de que lo más democrático, lo más viable. Ha habido la oportunidad de que se dé un gran debate nacional sobre este tema. Y definitivamente el artículo 441, y ahí discrepo en cambio con Luis Fernando, yo creo que es simplemente una enmienda porque no está tocando la estructura fundamental del Estado. No estamos cambiando de régimen, del régimen presidencialista al régimen parlamentario. No estamos alargando el periodo o acortando el periodo presidencial, sino simplemente enmendando un artículo, el artículo 144, en lo que se refiere a la reelección. Entonces, en ese sentido, el mismo artículo 441 de la Constitución Política da las reglas clarísimas para la enmienda. El uno, y ahí comparto con Luis Fernando, que es el referéndum para que la ciudadanía, el pueblo se pronuncie, y el otro camino que tampoco descartamos, que es el tema que la Asamblea Nacional, cumpliendo los procesos, un primer debate, luego de 30 días de transcurrido ese primer debate, en un año se dé el segundo debate, que también hay el tiempo suficiente para socializar y de esa manera enmendar la Constitución. Ahora hay un tema adicional, que obviamente aprovechando este tema, ya sea vía referéndum o vía Asamblea Nacional, como determina el artículo 441, de un hecho resolver temas que no comprometen a la estructura del Estado y que son necesarios enmendar en la Constitución Política de la Otros República. temas, dice usted. Por supuesto. Ya. En el caso del Partido Social Cristiano, la derecha que tanto menciona el presidente, ¿tienen preocupaciones de que el candidato en el 2017 sea nuevamente Rafael Correa, o tienen ustedes la figura necesaria como para confrontarlo? Bueno, el 2017 Alianza País tendrá su candidato. Probablemente sea el propio presidente de la República si se reforma la Constitución y se permite la reelección continua e indefinida, o será otro candidato. Y cualquiera de los dos tendrá una fortaleza inicial porque Alianza País tiene votos, además la propia maquinaria del Estado está vinculada a todo el proceso político electoral. Frente a una candidatura de Alianza País, sea que participe el presidente de la República con más opciones que cualquiera otro, o algún otro personaje vinculado a la Revolución Ciudadana, yo soy partidario de que se constituya un verdadero frente alternativo, democrático, nada partidista, más bien ciudadano, para presentarle al Ecuador una alternativa viable, una alternativa que le diga, esto es lo que han hecho, esto les ofrecen, por aquí tenemos otro camino para un cambio, con seguridad, con empleo, con menos impuestos, integrados al mundo global, a la Alianza del Pacífico, con acuerdos de comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y, por supuesto, generando mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, pero con un norte, erradicar poco a poco la pobreza. Pero tienen esas figuras posibles, porque 3 años se van rapidísimo. Ya me imagino que estarán pensando en ello. Bueno, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, indudablemente que es la primera figura que podría liderar este frente. Tiene un caudal de votos importante, él podría estar en una segunda vuelta sin ningún problema y ganar la presidencia de la República. ¿Alguna vez dijo que no le interesaba? Sí, por eso yo pienso en un frente que al final tendría que conocer el parecer del alcalde de Guayaquil para ver si quiere efectivamente levantar la bandera de este frente alternativo. A mi modo de ver es el que tiene las mayores opciones y puede aglutinar al mayor número de actores, digamos desde la centro derecha hasta la centro izquierda, porque le permite su gestión al frente de la alcaldía mostrar logros pluralistas en beneficio de todos. Otra figura importante que debería estar en este frente es indudablemente Guillermo Lasso, que fue candidato a la presidencia de la República, y otros más. La idea es que se constituya un frente alternativo con la madurez del caso, pensando en el país y sabiendo que muchos ecuatorianos quieren una verdadera alternativa. Fabián, un buen amigo de la zona central del país, él es de Guaranda, yo soy de Ambato, vea usted lo cerca que vivimos, cobijados por el Chimborazo. Geográficamente. Así cerca, es, él habla pues de un frente de izquierda, está bien, ojalá puedan constituirlo.
Nosotros, por nuestra cuenta, estamos en ese proceso. De hecho, unas 7 personas integramos este frente. Yo no puedo revelar los nombres, el próximo año lo haré. Ya le iba a preguntar. Secreto. Pero, en definitiva, de lo que se trata es de que este frente pueda presentar una alternativa programática y ser alternativa de poder. Porque una cosa es ser alternativa electoral, presentarse y perder. Otra muy distinta es ser alternativa de poder. Llegar con un proyecto y transformar el país. Quiero con esto hacer una pausa. Seguimos hablando de reelección presidencial con 2 asambleístas aquí en CN Plus al cierre. No se vaya, ya regresamos. Seguimos aquí en CN Plus al cierre y los contertulios conversan mientras hago el anuncio de esta segunda parte de la entrevista. Y me gustaría iniciar nuevamente con usted y con una pregunta similar a la que le hice al asambleísta Torres. ¿Existe otra persona, una figura que no sea Rafael Correa dentro de esta tendencia de izquierda como para enfrentar las elecciones del 2017? Bueno, vamos por partes. Yo creo, y vuelvo a repetir, el que une, el que cohesiona, el que construye, el que ha dado pasos importantes y el porqué del apoyo del Partido Socialista a Rafael Correa y a este proyecto de Revolución Ciudadana. Él ha recogido, estamos próximos a cumplir 88 años de vida política, pero él ha construido, ha acogido en el plan de gobierno ahora del Buen Vivir gran parte de esa lucha programática y política en beneficio de la patria de los socialistas. Esa revolución educativa en la cual muchos socialistas tuvimos la suerte de participar. Pero me gustaría hacer una aclaración, no todos los socialistas están incluidos, bueno, hay un grupo de socialistas que no. Yo respeto la decisión de estos compañeros, pero yo hablo del partido orgánico. Yo soy el presidente nacional del Partido Socialista, ganado bajo elecciones universales, democráticas dentro de la organización política, y lamentablemente respetamos las decisiones de los compañeros, ¿no? Ha habido muchos de ellos que ya han participado incluso como candidatos por otras organizaciones políticas, pero el partido, la formalidad del Partido Socialista Frente Amplio apoya este proyecto desde el 2006. Tuvimos la suerte de que Guadalupe Larriba sea la primera ministra de Defensa Nacional y ella suscribe un acuerdo programático en el que se ha hecho realidad reivindicaciones de la izquierda, esa lucha antiimperialista, esa lucha por la soberanía, la salida de la base de Manta, la renegociación de la deuda externa, el tema de la reconstrucción vial de la patria, la revolución educativa. Yo me siento feliz y satisfecho de ver que miles y miles de ecuatorianos se están formando en las mejores universidades del mundo a través de una política de becas, a través de la política de crédito educativo y definitivamente sembrando lo más importante, la educación, que es la única que nos hará libres. Entonces, la patria necesita de esta apertura hacia el buen vivir de todas y de todas las personas sobre el capital. Entonces tenemos que construir y pensar en un liderazgo fuerte. Y por eso hemos hablado, desde el Partido Socialista, le hemos combinado también al compañero presidente Rafael Correa que revea esa decisión personal. Porque él lo ha dicho por muchas veces que obviamente como dispone actualmente la Constitución, no iría a una reelección. Pero yo creo que es importante. Pero por eso le insisto, ¿tiene un plan B? Es importante, no, yo le veo ese tema porque ¿qué más plan, ni plan B ni plan C, sino la decisión de la voluntad popular? Usted ha visto en el Ecuador, en sus viajes al exterior, los migrantes en Estados Unidos, ayer en España, es un solo grito, reelección. Y obviamente que ya esto ha desbordado más allá del movimiento país, que obviamente es la fuerza política más grande en este momento del Ecuador, si no está ahí, avanza desde la socialdemocracia, está el Partido Socialista con sus 18 alcaldes, con sus 70 concejales, con sus 200 vocales de juntas parroquiales, están organizaciones locales, también cantonales, provinciales, ahí hay un pronunciamiento ya en el país existen 221 alcaldes. 190 alcaldes han firmado el apoyo al proyecto de Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que ese es el camino, esa es la alternativa, y qué mejor cosa que sea vía un referéndum, ¿no?
que la ciudadanía, bajo votación popular, determine esa vía democrática, que cada 4 elecciones, cada 4 años podamos elegir, y esta vez podamos elegir para consolidar este proyecto político hacia el socialismo del buen vivir. ¿Coincide usted, asambleísta Torres, en que el movimiento de gobierno y esta tendencia de izquierda que menciona el colega el asambleísta Solano sigue siendo la primera fuerza, la fuerza importante? ¿Las elecciones del 23 de febrero no generaron algún tipo de resquebrajamiento en esta tendencia? Bueno, lo que se pudo ver es que las principales capitales de provincia las perdió el partido de gobierno. Sin embargo, por el número de votos, Alianza País es la primera fuerza y la segunda fuerza es el Partido Social Cristiano con sus alianzas locales. Bueno, ahí se están peleando con Avanza, dice que son ellos. No, por el número de votos. Ya. Luego hay otra metodología, dicen por el número de alcaldías. Ajá. Y luego se hace otra división por las alcaldías de capitales de provincia y el número de pobladores. Pero por número de votos, la primera fuerza es la Alianza País y la segunda es el Partido Social Cristiano con sus alianzas locales. En todo caso, de lo que no cabe la menor duda es que Alianza País todavía está en el primer lugar y con bastante fuerza. Pensar, por ejemplo, que luego del 23 de febrero el presidente ha perdido poder institucional, que ya no controla los aparatos del Estado, para utilizar pues esta terminología gramsciana, no es así. Tiene control, tiene poder, inclusive la popularidad se mantiene bastante alta. Frente a ello, estamos obligados nosotros, que somos parte de una oposición democrática e institucional, a formular un proyecto alternativo, a constituir una fuerza alternativa con muchísima madurez. Y en ese proceso nos encontramos. Y en el proceso de ustedes, de aglutinar a las izquierdas, ¿quiénes están participando? Porque Pachacutic también es de izquierda, me imagino que ellos Por supuesto, no están. nosotros... El MPD también de izquierda tampoco está. ¿Quiénes están en este el llamado nuestro ha sido hacia la izquierda, a toda la izquierda, ¿no? Nosotros no excluimos ni a Pachacutic ni tampoco al MPD. Ahí vemos incluso que el mismo Movimiento País tuvo alianzas sectorizadas con Pachacutic, en el caso de la provincia de Chimborazo, fundamentalmente. Y en ese sentido, la propuesta es unir a la izquierda, un frente amplio, con todo lo que nos une. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, acordar ese acuerdo programático. Y ahí la base fundamental, el Plan Nacional del Buen Vivir, hacia la construcción de ese socialismo. Esa es una base fundamental que nos une muchísimas cosas. Y vuelvo a reiterar que Rafael Correa, bajo su liderazgo, y este gobierno de Revolución Ciudadana, ha reivindicado muchos de los preceptos, de las conquistas y de las aspiraciones de la izquierda revolucionaria en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, ese es el camino y esa es la alternativa. Así que el 2017 estamos seguros que también habrá un triunfo electoral para la 17. ¿Cuál es la alternativa para el país, si no es esta que acaba de plantear el asambleísta Solano del Plan del Buen Vivir? ¿Cuál es la alternativa que plantea la derecha o la centroderecha? O el centro también, y desde un Frente Ciudadano. Bueno, fundamentalmente, ofrecerle al ecuatoriano seguridad. La delincuencia se ha desbocado. El peligro diario para el ciudadano frente al delincuente es un peligro incontenible. El desempleo en el sector privado. No existen los niveles de inversión que se esperarían para generar de manera dinámica fuentes de empleo y trabajo calificado y estable. Luego viene el problema también de los tributos. En los últimos años estos han subido de manera desproporcionada y ciertamente que se necesita una nueva política tributaria que le devuelva al ciudadano la posibilidad de que él sea el gestor del desarrollo gastando su dinero, invirtiendo su dinero. Hay que racionalizar entonces el sistema impositivo ecuatoriano. Luego viene la visión internacional del país. No podemos quedarnos fuera de la Alianza del Pacífico. Debemos incorporarnos activamente a esa alianza que tiene cerca de 250 millones de habitantes, un mercado muy dinámico, y el Ecuador no puede estar fuera. Necesitamos cuanto antes formalizar acuerdos de comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea. Ahora, yo no puedo decir que todo lo que ha hecho el actual régimen y el actual presidente está mal, porque indudablemente que hay asuntos de orden positivo, pues esos habría que mantenerlos. Y aquellos que consideramos que conspiran contra un desarrollo de una economía libre, pujante, deberían indudablemente ser sustituidos y debería cambiarse el rumbo del cambio. Plantea el asambleísta Torres mantener las cosas positivas, pero hacer unos cambios en esto. Seguridad, el tema de empleo, relaciones internacionales con la Unión Europea también.
¿Qué plantea usted en estos puntos que acaba de plantear? Bueno, justamente es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que falta por hacer. El propio presidente ha reconocido y nosotros desde el Partido Socialista vemos la necesidad urgente de cumplir con la gran deuda de este proyecto político. Esa gran deuda es la revolución agraria, un tema fundamental, un tema importante, pero una revolución agraria que va más allá de una redistribución de la tierra, sino toda la concepción de lo que tiene que ver. Yo vengo de una provincia eminentemente rural, eminentemente campesina, como es la provincia de Bolívar. Y esa revolución agraria es vital para nuestra provincia y vital para la patria. Y ahí tenemos que hablar de subsidios, tenemos que hablar de tecnificación de la tierra, de canales de riego. Ahí tenemos un ejemplo importante, Tungurahua, ¿no? que es un ejemplo en el país en lo que tiene que ver a canales de riego, al revestimiento de canales de riego. Y definitivamente ver como la revolución agraria tiene que ser un tema fundamental. El momento que se desarrolle todo el tema de revolución agraria, que tiene que ver con tierra, con agua, con créditos, con subsidios, con vialidad rural, etcétera, definitivamente incluso los problemas de las grandes ciudades van a disminuir, porque la ciudadanía ya no habrá esas migraciones internas que ha habido hacia las grandes ciudades, sino que la gente tendrá ese buen vivir en el campo. Ya se ha hecho temas importantísimos en salud, en educación, pero todavía esa es la gran deuda y ese es el gran reto, y por eso apoyamos plenamente y lanzamos el tema de la reelección, porque creemos que Rafael Correa es el que tiene que liderar la construcción y el paso a esa revolución agraria vital para la patria. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de que ustedes me den sus criterios en torno a algo que ahora mismo está en el debate en la Asamblea. Por lo menos ya está circulando el documento, un proyecto de ley de reordenamiento territorial. Hay algunos cuestionamientos asambleístas. Se señala que el Ejecutivo quiere intervenir en los gobiernos regionales, en los municipios. ¿Ese es el criterio suyo también? Uno de los aspectos más negativos de la gestión gubernamental y legislativa se concentra básicamente en una legislación controladora que asfixia al ciudadano, que persigue al individuo. Esa legislación tiene que ser cambiada en todos los ámbitos. Necesitamos que se respete la libertad del ciudadano. Y la ley de uso de suelo a la que usted se refiere, precisamente es una ley que va a asfixiar a los municipios, menoscabándoles competencias en materia urbanística, pero sobre todo va a poner en peligro los derechos a la propiedad privada inmobiliaria de aquellos pequeños, medianos y grandes dueños de terrenos. Resulta que en esa ley de uso de suelo se incorporan nuevas causales de expropiación por razones de incumplimiento de la función social o de los parámetros ambientales. Y lo más preocupante, en el artículo 32 de ese anteproyecto, hasta ahora no sabemos, se establece una confiscación. Se le obliga al propietario, sea pequeño, no los grandes, a ceder gratuitamente al Estado su terreno para que allí se haga un equipamiento comunitario, se haga lo que fuese. Actualmente, si eso ocurre, tienen que pagarle, porque la Constitución prohíbe la confiscación, pero en el artículo 32 de este nefasto proyecto se incorpora una norma de esa naturaleza. Luego viene el deber de edificar. Usted tiene un terreno no edificado, en un plazo de 3 años, se le autoriza al municipio que dicte una orden de ejecución de obras de edificación que construya a su costo y usted pague. Si no paga, pierde todo lo que allí tenía, lo cual me parece inaudito. Yo no creo que ese anteproyecto que circula en la comisión finalmente sea avalado por el régimen, porque va a haber una gran reacción social, ya no solamente de los alcaldes, sino de los ciudadanos que verán afectados sus derechos. Allí entonces un trabajo de este Frente Alternativo para desterrar y terminar con una legislación marcadamente estatista. Comencemos por ahí. Hay una legislación, un intento de legislación marcadamente estatista, y en lo particular lo que tiene que ver con este proyecto de ley, que todavía no está muy clara su figura, que está ahora mismo circulando en la Asamblea. De ninguna manera. Yo creo que mejor en estos últimos 7 años se ha tratado de solucionar problemas reales que ha habido con la legislación ecuatoriana. Ese es el gran reto que tenemos como asambleístas, de ir trabajando, ir construyendo y dando leyes claras, precisas, diáfanas, para mejorar la vida de las personas. O sea, las leyes no son otra cosa que un instrumento para mejorar la vida de las personas. No se quiere atentar a la propiedad privada. De ninguna manera. Ahí hay un tema fundamental. Yo soy partidario de un trabajo que incluso lo hemos venido construyendo. Ahora mismo estamos en la Comisión de Justicia, de la cual formamos parte con Luis Fernando,
en la construcción de un código orgánico por procesos. Y ese es el objetivo, o sea, unificar, consolidar, unir las leyes que se encuentran dispersas para tener ahí una articulación en un solo cuerpo legal, una materia, ¿no? En materia penal, en materia civil, y ahora obviamente en materia territorial y en materia de los gobiernos autónomos descentralizados. Tienen una ley fundamental para las juntas parroquiales, para los municipios, para los consejos provinciales, que es el COTAC, el Código de Ordenamiento Territorial. Eso ya existe, eso ya está. Pero por supuesto, pero nunca ninguna norma, ni la Constitución está escrita en piedra. Y yo creo, y ahí he escuchado criterios importantísimos de alcaldes actuales, de exalcaldes, como el caso del general Moncayo, que definitivamente nunca las normas son ya suficientes. Y obviamente que vía una reforma al Código Orgánico Territorial, hay temas que hay que introducirlos con fuerza. Aquí vemos la realidad de lo que ha pasado en Quito y Guayaquil con las invasiones, con un desorden habitacional terrible que obviamente han sido problemas gravísimos para las ciudades. Y eso sí se tiene que evitar, respetando las autonomías que la misma Constitución determina para los gobiernos locales que me referí. Un tema que queda pendiente de análisis en una próxima ocasión porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Fabián Solano, presidente del Partido Socialista, también asambleísta por ese partido, y Luis Fernando Torres, asambleísta también, que hemos discutido y analizado más bien el asunto que tiene que ver con la reelección y en esta última parte la ley de reordenamiento territorial. También les agradezco a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo. Hasta pronto. Listo. Oye. Hemos presentado CN Plus al cierre.